Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. No te sentarás en esta mesa, gritó mi yerno en el restaurante, tirando mi plato al suelo y diciendo, limpia esto ahora o no comes. Me reí a carcajadas, pedí otra comida y pagué la cuenta de todos los clientes. Cuando el mesero le entregó la cuenta por $138,480 él tembló y palideció. Mi nombre es Héctor y tengo 63 años. Nunca pensé que pasaría la noche de un jueves de pie en medio de un restaurante lleno de gente, con salsa marinara salpicada en mis zapatos. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos te lo esperas. En el momento en que crucé las pesadas puertas de roble de la Bella Notte, lo sentí. Esa espesa tensión en el aire, como cuando entras a una habitación justo después de una discusión. El restaurante italiano estaba lleno. Cada mesa estaba ocupada por parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños y empresarios cerrando tratos sobre platos de pasta. Los candelabros proyectaban un cálido resplandor dorado sobre todo, haciéndolo parecer una escena de película. Vi a Clara de inmediato, mi hija, moviéndose entre las mesas con su uniforme de gerente, con esa sonrisa profesional pegada en el rostro. Luego lo vi a él, Alejandro, mi yerno, sentado en una mesa grande en la esquina con otros 5 hombres con trajes caros, del tipo que probablemente cuestan más que la hipoteca mensual de mi casa. Se reían, ruidosos y desagradables, con ese tipo de risa que proviene de demasiado vino y demasiado ego. Alejandro tenía el saco colgado en el respaldo de su silla, la corbata lo suficientemente suelta como para lucir casual, pero aún profesional. Estaba en su elemento, presumiendo. Me abrí paso hacia su mesa. No planeaba entrometerme en su cena de negocios. Solo quería saludar rápidamente, tal vez ver a Clara un momento para darle el sobre que llevaba en el bolsillo. $5,190 No era mucho, pero era lo que podía ahorrar este mes para ayudar con la despensa. Ella nunca me pedía nada, pero yo sabía que estaban apretados, incluso con el elegante sueldo de abogado de Alejandro. Alejandro me vio antes de que llegara a la mesa. Su expresión pasó de ser la de un narrador animado a algo frío, algo que ya había visto antes, pero nunca con esta intensidad. Se levantó abruptamente, su silla raspó contra el suelo lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas voltearan. Héctor, dijo mi nombre como si fuera una mala palabra. Me detuve, confundido. Hola, Alejandro. Solo estaba. No te vas a sentar en esta mesa. Su voz explotó por todo el restaurante. Cada conversación se detuvo. Cada tenedor se congeló a medio camino hacia la boca. La música clásica que sonaba suavemente de fondo de repente pareció ensordecedora en el silencio que siguió. Sentí que mi cara ardía. No intentaba sentarme. Solo quería. Pero Alejandro no estaba escuchando. Agarró el plato que el mesero acababa de colocar frente a una silla vacía, un hermoso plato de pollo al marsala. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me lo arrojó. No me golpeó directamente, pero se estrelló contra el suelo justo a mis pies. La cerámica se hizo añicos, y la salsa y el pollo salpicaron mis pantalones y zapatos. Límpialo, el rostro de Alejandro ahora estaba rojo, con una vena latiendo en su sien. Límpialo ahora mismo o no comes. Me quedé allí congelado. La humillación no era solo la salsa en mi ropa o el plato roto a mis pies. Era cada ojo en ese restaurante clavado en mí. Era la lástima en algunos rostros, la diversión en otros. Era ver a Clara parada cerca de la puerta de la cocina, con la mano sobre la boca, lágrimas en los ojos, pero sin moverse, sin defenderme, sin decir una sola palabra. Los colegas de Alejandro se movieron incómodos. Uno de ellos, un tipo más joven con el cabello engominado hacia atrás, murmuró algo que sonó como, tal vez eso es ir demasiado lejos. Pero Alejandro le lanzó una mirada que lo hizo callar de inmediato. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, solo se resquebrajó. Como el hielo en un lago congelado cuando la temperatura cambia lo suficiente. Durante años, me había tragado cada comentario condescendiente, cada gesto despectivo.
Cada vez que Alejandro me hacía sentir menos que humano porque trabajaba con mis manos en lugar de estar sentado detrás de un escritorio. Lo había hecho por Clara, creyendo que mantener la paz valía mi dignidad. Pero parado allí, con la salsa marinara empapando mis calcetines, me di cuenta de algo. Había terminado. No me agaché a limpiarlo. En su lugar, miré a Alejandro directamente a los ojos. Mi voz salió tranquila, firme, casi inquietantemente baja en comparación con sus gritos. No voy a limpiar eso. Las cejas de Alejandro se dispararon por la sorpresa. ¿Qué acabas de decir? Me volví hacia el mesero más cercano, un muchacho joven que parecía absolutamente aterrorizado. Disculpa, ¿podrías traerme otro platillo principal? Lo que sea que esté de especial esta noche. El mesero miró nervioso entre Alejandro y yo. Señor, yo. Y continué, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta para sacar mi billetera. Me gustaría pagar mi comida y la de todos los demás en este restaurante. El restaurante de alguna manera se volvió aún más silencioso. El rostro de Alejandro pasó del rojo a la palidez en segundos. ¿Qué? Repetí lo que dije, más fuerte esta vez para que todos pudieran escuchar. Voy a pagar por todos, cada una de las mesas. Súmenlo todo a una sola cuenta y tráiganmela. El gerente, que se había apresurado a acercarse cuando el plato se estrelló, me miró como si hubiera perdido la cabeza. Señor, ¿entiende cuánto sería? Lo entiendo perfectamente, saqué mi tarjeta de crédito, esa que rara vez usaba, la que estaba conectada a una cuenta de la que Alejandro no sabía nada. Solo hágalo. 20 minutos después, mientras estaba sentado en la barra bebiendo agua y comiendo la ternera piccata que me habían traído, el gerente se acercó con una carpeta de cuero. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría. Señor, su total es de $146,650 pesos 12. Asentí, firmé el recibo y agregué una propina de $34,620 pesos 12 para el personal que tuvo que presenciar ese desastre. Luego me levanté y caminé hacia la puerta. Al pasar por la mesa de Alejandro, me detuve. Estaba mirando fijamente la cuenta que el mesero le acababa de entregar. La confusión y la rabia se mezclaban en su rostro mientras se daba cuenta de lo que yo había hecho. Disfruta tu velada, Alejandro, dije en voz baja. Luego salí a la fresca brisa de la noche, dejando atrás un restaurante lleno de susurros y a un yerno muy aturdido. Mientras me sentaba en mi camioneta en el estacionamiento, con las manos temblando sobre el volante, no me sentía victorioso. Me sentía exhausto. Pero debajo de ese cansancio había algo más, algo que no había sentido en años. El leve y frágil comienzo de la libertad. Esa noche no fui a casa. En lugar de eso, manejé hasta mi taller, la pequeña construcción detrás de mi casa donde había pasado los últimos 40 años trabajando con madera. El olor a aserrín y barniz me golpeó al abrir la puerta. Y por primera vez en toda la noche, pude respirar adecuadamente. Me senté en mi banco de trabajo, todavía vistiendo esos pantalones manchados de salsa, y me permití recordar cómo habíamos llegado aquí. Como un hombre sencillo como yo terminó pagando casi $140,000 pesos solo para demostrarle un punto a un yerno que nunca me había respetado desde el primer día. Alejandro entró en nuestras vidas hace 6 años. Clara lo trajo a casa para la cena del domingo, y pude notar de inmediato qué tipo de hombre era. La forma en que miraba nuestra modesta casa, sus ojos escaneándolo todo como si estuviera calculando su valor. La forma en que estrechó mi mano, flácida y rápida, como si tocarme pudiera de alguna manera contaminarlo. Pero los ojos de Clara brillaban, y ella seguía tocándole el brazo, riéndose de sus chistes que no eran realmente divertidos. Papá, Alejandro es abogado corporativo, había dicho, destilando orgullo en cada palabra. Acaba de ser nombrado socio minoritario en Villanueva y Asociados. Sonreí y lo felicité, aunque su apretón de manos me había dicho todo lo que necesitaba saber. Durante la cena, me preguntó a qué me dedicaba. Y cuando le dije que era carpintero, que dirigía mi propio pequeño negocio de carpintería, su interés se apagó como una vela en el viento. Oh, trabajo manual. Lo dijo como si le hubiera dicho que recogía basura, pero me mordí la lengua porque Clara estaba feliz. Eso era lo que importaba, ¿verdad?
Eso fue lo que me seguí repitiendo durante 6 años. A través de la fiesta de compromiso, donde Alejandro me presentó a sus colegas como, el padre de Clara, hace algo con madera. A través de la planificación de la boda, donde cada sugerencia que hice fue desestimada porque, necesitamos que esto luzca sofisticado, Héctor, no rústico. A través de la boda misma, donde me sentaron en una mesa en la parte trasera, lejos de la mesa de la familia, porque los socios del bufete de Alejandro necesitaban esos lugares de honor. Pagué la mitad de esa boda, $259,650 pesos 12, los ahorros de toda mi vida en ese entonces. Clara había acudido a mí llorando porque los padres de Alejandro solo pagarían por su parte, y ella quería el lugar de sus sueños. Nunca le dije que tuve que pedir un préstamo sobre mi taller para cubrirlo. El mismo taller que construí de la nada. El mismo lugar donde le enseñé a lijar madera cuando tenía 7 años, donde hizo su primera casa para pájaros. Te lo pagaré, papá, había prometido, abrazándome fuerte. En cuanto estemos instalados, lo prometo. Eso fue hace 6 años. Nunca me devolvió un solo peso. Tampoco se lo pedí. Pero el dinero no era lo que dolía. Era ver a mi hija desaparecer poco a poco en el mundo de Alejandro. La forma en que comenzó a corregir mi gramática en las cenas familiares. La forma en que dejó de visitar el taller, dejó de preguntar por mis proyectos. La forma en que se disculpaba por mí frente a los amigos de Alejandro, como si mi existencia fuera algo que tuviera que justificarse. Mi papá es un poco a la antigua, decía con una risa nerviosa cuando yo hacía alguna pregunta que Alejandro encontraba estúpida. Realmente no entiende cómo funciona el mundo moderno. Tengo 63 años, no estoy muerto. Entiendo bastantes cosas. Lo que Alejandro no entendía. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo no era solo un pobre carpintero sobreviviendo a duras penas. Hace 20 años, mi padre murió y me dejó un terreno cerca de los límites del municipio. 40 acres de puros matorrales y recuerdos. Lo conservé durante años, en parte porque me recordaba a él. En parte porque no sabía qué más hacer con él. Luego, hace 15 años, el Estado decidió ampliar la autopista. Mis inútiles 40 acres de repente se convirtieron en bienes raíces comerciales de primera. Lo vendí por $6,491, 250 pesos 12. Después de impuestos y de pagar la hipoteca de mi casa, me quedaron $4,846,800 pesos 12. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Clara. Margarita, mi esposa, acababa de fallecer el año anterior, y yo estaba ahogándome en dolor. Ese dinero se sentía como una carga, como algo que no merecía cuando no pude salvar a la mujer que amaba del cáncer. Así que lo guardé, lo invertí en bonos seguros y aburridos, y vi cómo crecía de forma lenta pero constante. Seguí trabajando porque necesitaba trabajar. Necesitaba la madera y las herramientas para evitar pensar demasiado. Para cuando Clara se casó con Alejandro, ese dinero había crecido a casi $6,924,000 pesos 12. Nunca lo toqué. Seguí viviendo de la misma manera, conduciendo la misma camioneta vieja, usando la misma ropa. No se trataba de ser tacaño. Se trataba de saber que el dinero no podía comprar lo que realmente quería. A mi esposa de vuelta, el respeto de mi hija, una familia que no me hiciera sentir como una carga. Pero esta noche, de pie en ese restaurante con salsa en los zapatos y la humillación ardiéndome en el pecho, algo cambió. Cuando Alejandro me gritó que limpiara ese desastre. Cuando vi a Clara parada ahí, sin hacer nada, me di cuenta de que había estado jugando el juego equivocado todo el tiempo. Había estado tratando de ganarme su respeto haciéndome pequeño, no causando problemas, aceptando cualquier migaja de dignidad que me arrojaran. Pero el respeto no funciona así. No puedes encogerte para ganar la gracia de alguien. Así que hice algo que nunca hago. Hice una escena. Gasté dinero no porque lo necesitara, sino porque quería ver la cara de Alejandro cuando se diera cuenta de que su pobre y patético suegro acababa de gastar más dinero en una cena de lo que él probablemente gastaba en la mensualidad de su auto. ¿Fue mezquino? Absolutamente. ¿Se sintió bien en el momento? Sí. Pero, sentado en mi taller a casi la medianoche, la satisfacción ya se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más pesado. Tristeza, tal vez,
O simplemente cansancio por fingir durante tanto tiempo. Mi teléfono vibró. Clare? Miré su nombre en la pantalla, con el pulgar sobre el botón de contestar. Vibró una y otra vez. Luego apareció un mensaje de texto. Papá, necesitamos hablar. Eso fue vergonzoso para todos. ¿Por qué hiciste eso? Vergonzoso para todos. No, siento que Alejandro te humillara. ¿No? ¿Estás bien? Solo preocupación por la vergüenza. Apagué mi teléfono y me senté en el silencio de mi taller, rodeado de proyectos a medio terminar y el fantasma de la vida que había construido. Mañana, las cosas tendrían que cambiar. No podía seguir haciendo esto. No podía seguir siendo el saco de boxeo de un hombre que me veía como un don nadie y de una hija que había olvidado de dónde venía. Pero esta noche, solo me senté allí en el aserrín, tratando de recordar cómo se sentía cuando Clara tenía 7 años y creía que yo le bajaba la luna, cuando corría a este mismo taller después de la escuela, ansiosa por mostrarme sus dibujos, por ayudarme a medir la madera. O solo para estar cerca de mí. Esa niñita se había ido. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que yo lo aceptara. Pasaron 3 días antes de que Clara apareciera en mi puerta. 3 días de silencio de su parte. Aunque mi teléfono estaba lleno de mensajes de números que no reconocía. Amigos de Alejandro, probablemente, o tal vez gente del restaurante que de alguna manera había conseguido mi contacto. Los borré todos sin leerlos. Era domingo por la mañana temprano. Estaba en la cocina haciendo café cuando escuché su auto entrar al camino de grava. A través de la ventana, la vi sentada allí durante 5 minutos completos antes de bajarse. Se veía cansada, de alguna manera mayor de lo que se veía apenas hace unos días. No llevaba el cabello arreglado de la forma en que usualmente lo usaba, y vestía jeans y un suéter viejo, el tipo de ropa casual que solía usar antes de que Alejandro la convenciera de que la imagen lo era todo. No abrí la puerta antes de que tocara, la hice esperar, la hice tocar 2 veces, de hecho. Cuando finalmente abrí, simplemente nos quedamos allí mirándonos. ¿Puedo pasar? Su voz era débil. Me hice a un lado. Pasó junto a mí hacia la sala y noté que sus ojos escaneaban el espacio como si lo viera por primera vez en años. Tal vez así era. Habían pasado al menos 8 meses desde la última vez que estuvo aquí. ¿Café? Pregunté. Por favor. Serví 2 tazas y me senté frente a ella en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos desayunado juntos cuando ella crecía. Donde la había ayudado con la tarea. Donde Margarita solía servir hot cakes los domingos. Papá, ¿qué pasó la otra noche? Tu esposo me tiró comida y me dijo que la limpiara como si fuera un perro, mantuve mi voz nivelada. Frente a un restaurante lleno de gente, mientras tú te quedaste ahí parada mirando. Ella se encogió. Estaba borracho. Había estado bebiendo con sus colegas y... Clara, dejé mi taza con cuidado. Esa no es la primera vez que me trata como basura. Es solo la primera vez que lo hace tan públicamente. Ella miró fijamente su café. Sé que puede ser difícil. ¿Difícil? Casi me río. Cariño, me ha estado tratando como si fuera inferior a él desde el día en que lo trajiste a casa. Y tú se lo has permitido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que dejara de hacer bromas sobre mi trabajo, sobre mi educación, sobre mi forma de hablar? No respondió, porque no había respuesta. Ambos lo sabíamos. ¿Sabes lo que me dijo Alejandro en tu boda? Pregunté en voz baja. Durante la recepción, mientras tú estabas tomando fotos, me llevó a un lado y me dijo, le estoy haciendo un favor a Clara al casarme con ella. Podría haber conseguido algo mejor, pero estoy dispuesto a pasar por alto su origen. ¿Tu origen? Como si fueras algo de lo que avergonzarse. Como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. A Clara le temblaba la mano mientras dejaba su taza. Él no lo dijo en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido lo dijo? Silencio otra vez. El reloj de la cocina hacía tic-tac fuertemente en la pared. No vine aquí a pelear, dijo finalmente.
Vine porque necesito entender algo. Papá, ¿de dónde salió ese dinero? 138,000 dólares pesos 12 como si no fuera nada. Siempre has dicho que el negocio estaba apretado, que apenas salías adelante. Ahí estaba. No había preocupación por lo que hizo su esposo. No hubo disculpas por quedarse callada mientras me humillaban. Solo preguntas sobre dinero. Me recliné en mi silla. ¿Recuerdas el terreno de tu abuelo? Asintió lentamente. Lo vendí hace 15 años. Conseguí un buen precio por la ampliación de la autopista. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cuánto? ¿Importa eso? Papá, si has tenido dinero todo este tiempo, ¿por qué has estado viviendo así? Esta casa vieja, tu camioneta tiene 20 años. Nunca vas a ninguna parte ni haces nada. Porque esta vida es suficiente para mí, la interrumpí. No necesito una casa grande ni un auto de lujo para ser feliz. Nunca lo necesité. Tu madre y yo éramos felices con cosas simples. Un buen café, un día de trabajo duro, el uno al otro. Pero me dejaste creer que estabas pasando apuros. Cuando me casé, dijiste que no podías pagar. Te di más de 259,000 dólares pesos 12 para tu boda, Clara. Saqué un préstamo sobre mi taller para hacerlo. Lo que elegí no decirte fue que tenía dinero en el banco que podría haber usado en su lugar. Dinero que estaba ahorrando para algo que importara. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Tal vez para emergencias. Tal vez para cuando fuera demasiado viejo para trabajar. Tal vez para algo que aún no había descubierto. Pero el punto es que era mío. Mi elección. Me mentiste. No, negué con la cabeza. Solo no te conté todo. Hay una diferencia. Así como tú no me contaste que Alejandro me había estado criticando con sus colegas durante años. Así como no me contaste que me llama el viejo como si fuera una broma. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo lo supiste? Me encontré con Tomás Chávez el mes pasado. ¿Lo recuerdas? Trabaja en el bufete de Alejandro. Nos pusimos a hablar y digamos que Tomás se había tomado unas cervezas de más y soltó la lengua. Me contó sobre las fiestas de la oficina en las que Alejandro me imita. Mi forma de hablar, mi forma de caminar. Todos se ríen, incluyéndote a ti, aparentemente. Clara se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso. Yo nunca me reí de ti. Pero tampoco lo detuviste, ¿verdad? Agarró su bolso con las manos temblorosas. Debería irme. Clara, espera. Me levanté también. No te hablé del dinero porque quería ver si me amarías sin él. Si me respetarías solo por ser tu padre, no por lo que te pudiera dar. Y la verdad es que, una vez que te casaste con Alejandro, una vez que probaste su mundo, dejé de ser suficiente. Me convertí en el padre vergonzoso con aserrín bajo las uñas y una camioneta más vieja que algunos de sus colegas. Ahora estaba llorando, con las lágrimas corriendo por su rostro. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no has estado aquí en 8 meses? ¿Por qué solo llamas cuando necesitas algo? ¿Por qué te quedaste ahí parada en ese restaurante y dejaste que tu esposo me tratara como si no fuera nada? Porque tenía miedo. Las palabras brotaron de ella. Tenía miedo de que, si te defendía, él se enojaría. Empezaría con uno de sus arranques y yo tendría que lidiar con eso durante días. Es más fácil simplemente dejarlo desahogarse. Dejar que lo saque de su sistema. Mi corazón se rompió un poco al escuchar eso. Cariño, eso no es un matrimonio. Eso es supervivencia. No lo entiendes. Su trabajo es estresante. Tiene mucha presión. Todo el mundo tiene estrés, Clara. Eso no le da derecho a tratar a la gente como basura. No le da derecho a tratarte como si tuvieras que caminar sobre cáscaras de huevo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Tengo que irme. Esta vez, no la detuve. La vi caminar hacia la puerta, deteniéndose con la mano en la perilla. Papá, lo que hiciste en el restaurante.
Pagar por todos. Alejandro ha estado recibiendo llamadas, gente haciendo preguntas sobre sus finanzas, sobre si el bufete sabe de sus hábitos de gasto. Lo avergonzaste frente a personas importantes. Casi sentí culpa. Casi. ¡Qué bien! Se volvió a mirarme con conmoción en su rostro. ¿Qué? ¡Qué bien!, repetí. Tal vez sea hora de que Alejandro aprenda que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes simplemente tratar a la gente como quieras sin que eso se te devuelva. Estás siendo vengativo. No, corazón. Estoy siendo honesto. Por primera vez en 6 años, estoy siendo completamente honesto. Y si eso me convierte en el malo de tu historia, que así sea. Se fue sin decir otra palabra. Me quedé en la ventana viéndola alejarse, preguntándome si acababa de perder a mi hija para siempre. Pero debajo de la tristeza había algo más. Algo que se sentía casi como alivio. Porque, para bien o para mal, la verdad finalmente había salido a la luz. Y había terminado de fingir ser menos de lo que era solo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Pasaron 2 semanas después de que Clara se fue de mi casa, y recibí una llamada que lo cambió todo. Era Tomás Chávez, ese amigo del bufete de Alejandro que le mencioné a Clara. Su voz era nerviosa, vacilante. Héctor, creo que deberías saber algo. Probablemente no debería decirte esto, pero después de lo que pasó en el restaurante, yo solo. Creo que mereces saberlo. Me senté a la mesa de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué pasa, Tomás? Es sobre Alejandro. Hubo una investigación interna en el bufete, que comenzó hace unas 3 semanas. De hecho, antes de todo ese incidente en el restaurante, alguien alertó a los socios principales sobre algunas irregularidades en su facturación a los clientes. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de irregularidades? Ha estado inflando las horas, Héctor. Cobrándoles a los clientes por trabajo que nunca se hizo, o inflando el tiempo invertido en los casos. Estamos hablando de agregar cientos de horas a través de múltiples clientes en los últimos 2 años. La firma está estimando pérdidas potenciales de más de $3,462,000 pesos 12 en facturación fraudulenta. Cerré los ojos. ¿Lo sabe Clara? No lo creo. Alejandro lo ha estado manteniendo en silencio, tratando de solucionarlo antes de que se vuelva oficial. Pero Héctor, hay más. Esa cena en la Bella Notte. La cena en la que pasó todo. Esos colegas en su mesa no eran solo compañeros de trabajo. Eran clientes potenciales. Alejandro había estado intentando conseguir un cliente corporativo enorme y esos hombres eran de esa empresa. Estaba presumiendo, tratando de demostrar que era un pez gordo que podía manejar cualquier cosa. Y yo lo arruiné. Tú no arruinaste nada. Él lo hizo. El cliente se retiró al día siguiente. Dijeron que no podían trabajar con alguien que trata a su familia de esa manera. Las noticias corren rápido en los círculos corporativos. Héctor, lo que Alejandro te hizo lo hizo ver inestable, poco profesional. En el bufete no están contentos con eso. Después de colgar, me quedé sentado un buen rato. Debería haberme sentido reivindicado, tal vez incluso satisfecho. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Cansancio y tristeza. Porque esto no se trataba de que Alejandro recibiera lo que merecía. Se trataba de que Clara estaba casada con un hombre que se estaba desmoronando, y ella no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. No tuve que esperar mucho para descubrir qué pasaría a continuación. 3 días después, Alejandro apareció en mi taller. Escuché su auto antes de verlo. Ese costoso sedán alemán ronroneando en mi entrada de grava. Estaba lijando la puerta de un gabinete cuando entró sin llamar. Se veía diferente. Su traje estaba arrugado, la corbata torcida. Tenía ojeras oscuras y su cabello no estaba arreglado como solía llevarlo. Parecía un hombre que no había dormido en días. Necesitamos hablar, dijo, con voz dura pero con un filo de desesperación. Seguí lijando. Pues habla. Tienes que arreglar lo que hiciste. Llama a esa gente del restaurante. Diles que estabas borracho, que hiciste una escena sin razón.
Diles que yo estaba intentando ayudarte y que te volviste loco. Dejé de lijar y lo miré. No voy a hacer eso. ¿Tienes idea de lo que me has costado? Su voz se elevó. Ese cliente le habría dejado a la firma $51,930,000 pesos 12 en 5 años. 51 millones. Y se fueron por tu culpa. No, Alejandro. Se fueron por ti. Porque le aventaste un plato a tu suegro en público y te hiciste ver como un bravucón inestable. Dio un paso adelante y pude oler el whisky en su aliento. Te crees muy listo, ¿verdad? Con tu escenita, pagando la cuenta de todos. ¿De dónde salió ese dinero de todos modos? Clara mencionó algo sobre el terreno de tu padre. Eso no es asunto tuyo. Todo sobre esta familia es asunto mío. Me casé para entrar en ella. Tengo derecho a saber qué tipo de activos están flotando por ahí. Activos. Me llamó un activo. Dejé mi lija con cuidado. Lárgate de mi taller. No hasta que arregles este desastre. El único desastre aquí eres tú. Y me enteré sobre el fraude en la facturación, Alejandro. Tomás Chávez me contó todo. Su rostro palideció. Tomás no tenía derecho. Tomás es un hombre decente que pensó que yo debía saber con qué clase de persona se casó mi hija. Un mentiroso. Un tramposo. Alguien que le roba a sus propios clientes. Iba a pagarlo. Era solo temporal, solo hasta que unas inversiones dieran frutos. Estabas robando, Alejandro. Adornarlo con palabras elegantes no cambia lo que es. Se abalanzó hacia adelante y me agarró por el frente de la camisa. Por un segundo, pensé que realmente me iba a golpear, pero luego algo en él se desinfló. Sus manos cayeron y dio un paso tambaleante hacia atrás. No lo entiendes, dijo, y la voz se le quebró. Estaba intentando construir algo. ¿Clare? Ella está acostumbrada a cosas buenas ahora. La casa, el auto, el estilo de vida. No podía decepcionarla. Entonces, ¿robaste para mantener las apariencias? Iba a arreglarlo. Ahora casi estaba gritando. Tenía un plan. Ese cliente me habría pagado lo suficiente en bonos para cubrir lo que tomé. Nadie se habría enterado. Pero tú lo arruinaste. Sí, yo lo arruiné todo, volví a tomar mi papel de lija. No, Alejandro. Tú arruinaste todo el día que decidiste que mentir y engañar eran aceptables mientras no te atraparan. Arruinaste todo cuando decidiste que tratar a las personas como basura estaba bien siempre y cuando sirviera a tus propósitos. Yo solo te puse un espejo enfrente. Clara nunca te perdonará por esto. Tal vez no, pero al menos puedo dormir por la noche sabiendo que no construí mi vida sobre mentiras. Se quedó allí por un momento, balanceándose ligeramente. Luego dio media vuelta y salió. Lo vi por la ventana mientras se sentaba en su auto durante varios minutos antes de alejarse. Le temblaban las manos en el volante. Esa noche, Clara me llamó. Su voz era fría, más dura de lo que jamás la había escuchado. Alejandro me contó lo que le dijiste sobre la investigación, sobre lo que hablaste con Tomás. Es verdad, Clara. Tu esposo ha estado. Sé lo que ha estado haciendo, se le quebró la voz. Lo sé desde hace 2 meses. Me dijo que lo estaba arreglando, que era un malentendido con la contabilidad, y ahora el bufete amenaza con procesarlo. Le están dando la oportunidad de devolver el dinero, pero, Héctor, no tenemos esa cantidad. La casa está hipotecada. Los autos son rentados. Todo lo que tenemos está atado a préstamos y créditos. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Lo sabías desde hace 2 meses. Sabías que estaba robando. No es robar. Es exactamente robar, Clara. Y lo sabías. Y no dijiste nada. Silencio, y luego, en voz baja. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que debías decirle que estaba mal. Se suponía que debías obligarlo a enfrentar lo que hizo, no ayudarlo a esconderlo. No entiendes cómo es esto. La presión a la que está sometido.
Las expectativas. Lo que entiendo es que te has convertido en alguien que no reconozco. Mi voz se quebró. La hija que crié jamás se habría quedado cruzada de brazos mientras alguien robaba, mentía y lastimaba a las personas. Ella habría tenido el valor de hacer lo correcto. No te atrevas a darme lecciones de valor. Siseó ella. Tú, que le escondiste dinero a tu propia familia durante 15 años. Tú, que esperaste el momento perfecto para humillar a mi esposo en público. ¿Quieres hablar de hacer lo correcto? Yo nunca le robé a nadie, Clara. Nunca traté a nadie como si fuera inferior. Y nunca, jamás elegí el dinero y el estatus por encima de la decencia humana básica. Me colgó. Me quedé allí en mi taller, con el teléfono aún en la mano, y me di cuenta de que la hija que había criado se había ido de verdad. En su lugar había una mujer que no conocía. Una mujer que había elegido proteger a un mentiroso en lugar de defender lo que era correcto. La peor parte es que ya ni siquiera estaba enojado, solo tenía el corazón roto, porque ninguna cantidad de dinero, ni la venganza perfecta, podría arreglar el hecho de que había perdido a mi niñita en algún punto del camino. Y no sabía si alguna vez la recuperaría. No tuve noticias de Clara durante 3 semanas después de esa llamada telefónica. 3 largas semanas en las que pasé por los movimientos mecánicos de la vida, trabajando en mi taller, comiendo platos a los que apenas les sentía el sabor, y durmiendo a ratos. Mantuve mi teléfono en el volumen más alto, con la esperanza de que cada zumbido fuera su nombre en la pantalla. Nunca lo fue. Luego, un martes por la tarde a finales de octubre, apareció. Yo estaba afuera apilando leña para el invierno cuando escuché su auto. Esta vez no se quedó en la entrada armándose de valor. Salió de inmediato, y pude ver que había estado llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados, y el rostro pálido. Dejé el tronco que sostenía y esperé. Caminó hacia mí lentamente, como si se estuviera acercando a algo frágil que pudiera romperse. ¿Podemos hablar? Su voz estaba apagada. Asentí hacia el porche. Nos sentamos en los escalones, los mismos escalones donde solía sentarme con ella cuando era pequeña, donde veíamos llegar las tormentas sobre los campos. Margarita solía traernos limonada y nos decía que ambos estábamos locos por sentarnos a la intemperie. Clara empezó a jugar con un hilo suelto de su chamarra. Alejandro se mudó ayer. Sentí una opresión en el pecho. Lo siento. ¿Lo sientes? Me miró, y había algo crudo en sus ojos. ¿De verdad lo sientes o esto es lo que querías? Clara, yo nunca quise que tu matrimonio fracasara. Solo quería que él me tratara con respeto básico. Eso es todo lo que siempre quise. Se secó los ojos con el dorso de la mano. El bufete le dio un ultimátum. O devuelve los $3,981, 300 pesos 1-2 que robó o lo procesan legalmente. No los tenemos. No tenemos ni cerca de esa cantidad. La casa entrará en ejecución hipotecaria. Los autos serán embargados. Todo se está desmoronando. Quise acercarme, poner mi brazo alrededor de ella como solía hacerlo cuando estaba molesta, pero algo me detuvo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, su voz se quebró. Ayer presenté los papeles de separación. No puedo quedarme con él, papá. No después de todo. No después de darme cuenta de lo que realmente es. ¿Qué cambió? Pregunté en voz baja. Hace 2 meses lo defendías. ¿Qué cambió? Se quedó callada por un largo rato, mirando a un cardenal saltar por el patio. La semana pasada, estaba limpiando su oficina en casa, tratando de organizar los papeles para el abogado. Encontré una carpeta escondida en el fondo de su archivero. Tenía copias de correos electrónicos, mensajes de texto, comunicaciones entre él y su madre sobre mí. Apreté los puños. ¿Qué decían? Estaban haciendo planes, papá. Planeando cómo controlarme, cómo mantenerme alejada de ti. Su madre decía que yo estaba demasiado apegada a mis raíces de clase trabajadora, que eso hacía que Alejandro se viera mal. Hablaban de formas de crear distancia entre nosotros, los cumpleaños perdidos, las cenas canceladas, las veces que Alejandro decía que estábamos demasiado ocupados para visitarte. Todo fue deliberado, todo fue planeado. Sentí náuseas.
Clare. Había más. Correos electrónicos sobre tu dinero, sobre la venta del terreno. Alejandro había estado intentando averiguar cuánto tenías. Incluso había contactado a abogados sobre los derechos de los abuelos, sobre formas de acceder a tus bienes si te pasaba algo. Estaba planeando, papá. Planeando para cuando murieras. Planeando cómo asegurarse de quedarse con todo lo que dejaras. La traición fue más profunda de lo que esperaba. No porque Alejandro hubiera hecho esas cosas, sino porque Clara había vivido en medio de ellos sin saberlo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Años. Desde antes de casarnos. Su madre preguntó sobre tu situación financiera en un correo electrónico de hace 6 años. Alejandro le respondió que probablemente estabas en la ruina, pero que la casa y la propiedad podrían valer algo eventualmente. Dejó escapar una risa amarga. Fui tan estúpida, tan ciega. No fuiste estúpida. Estabas enamorada. ¿O creías estarlo? Ya ni siquiera sé qué era, se volvió a mirarme, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lo siento mucho, papá. Por todo. Por no defenderte, por dejar que te tratara de esa manera, por elegir su versión de la verdad en lugar de lo que en el fondo de mi corazón sabía que era correcto. Lo siento. De verdad lo siento. Esta vez sí me acerqué. La abracé y ella sollozó sobre mi hombro como solía hacerlo cuando era niña y el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. La sostuve y la dejé llorar, sintiendo que mis propios ojos ardían por las lágrimas que no me permití derramar. Creí que tenía que ser alguien más, dijo entre sollozos. Alguien sofisticada, alguien que perteneciera a su mundo. Creí que si me esforzaba lo suficiente, si me convertía en lo que él quería, todo sería perfecto. Pero me perdí a mí misma, papá. Perdí quién era y te perdí a ti. ¿Y para qué? Por un hombre que me estaba usando, por una vida construida sobre mentiras. No me perdiste, dije en voz baja. Estoy justo aquí. Siempre he estado justo aquí. Pero te lastimé. ¿Lo del restaurante, papá? Me quedé allí parada viendo cómo te humillaba y no hice nada. ¿Qué clase de hija hace eso? Me aparté un poco para mirarla. Una hija que tenía miedo. Una hija que estaba atrapada en algo de lo que no sabía cómo salir. Pero estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Ella negó con la cabeza. No sé si pueda perdonarme a mí misma. Entonces no lo hagas. Aún no. El perdón lleva tiempo, Clara, para los dos. Lo que pasó no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero podemos empezar desde aquí. Podemos empezar desde este momento y construir algo real de nuevo. Sin fingir. Sin tratar de ser alguien que no somos, solo nosotros. No merezco eso. Tal vez no. Pero te lo ofrezco de todos modos, porque eres mi hija y te amo. Incluso cuando me rompiste el corazón. Incluso cuando lo elegiste a él en lugar de a mí, nunca dejé de amarte. Eso no desaparece, cariño. El amor real no tiene condiciones. Lloró más fuerte y yo simplemente la abracé. Después de un rato, se apartó y se secó la cara. Alejandro amenaza con impugnar la separación. Dice que si no lo ayudo a devolver el dinero, se asegurará de que pierda todo en el divorcio. El restaurante me despidió por el escándalo. No tengo trabajo. No tengo ahorros. No tengo nada. Me tienes a mí, le dije. Siempre me has tenido. No puedo pedirte dinero, papá. No después de todo. No lo estás pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Pero no para Alejandro. No para pagar sus deudas. Para ti. Para ayudarte a recuperarte. Para darte tiempo de descubrir qué sigue. Me miró, escudriñando mi rostro. ¿Por qué? Después de todo lo que hice, ¿por qué me ayudarías? Porque eso es lo que hace la familia. La familia real. No el tipo de familia que te usa, te manipula o intenta mantenerte minimizado. El tipo de familia que está ahí incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. El tipo de familia sobre la que tu madre y yo intentamos enseñarte antes de que el mundo se volviera complicado.
Nos quedamos allí sentados mientras la luz de la tarde se desvanecía. Sin hablar, solo acompañándonos. Después de un rato, Clara volvió a hablar, su voz era débil. No sé cómo arreglar esto. Nada de esto. No tienes que arreglarlo todo de una vez. Un paso a la vez. Primer paso, te quedas aquí por un tiempo. Toma la habitación de huéspedes. Estabilízate. Luego resolvemos el resto juntos. A Alejandro no le gustará eso. Alejandro ya no tiene voto. Asintió lentamente. Está bien. Está bien. Me quedaré solo un tiempo. Me puse de pie y le ofrecí mi mano. La tomó y la ayudé a levantarse. Vamos. Vamos a instalarte. Creo que hay algo de ropa vieja de tu madre en el ático. Podría quedarte mejor que esas cosas elegantes que le gustaban a Alejandro. Se rió. Un sonido pequeño y roto, pero era un comienzo. Mientras entrábamos a la casa juntos, me di cuenta de algo. Este no era el final que había esperado. No era pulcro ni simple ni satisfactorio de la forma en que los clientes de ese restaurante probablemente pensaron que sería después de verme pagar esa cuenta de $146,650 pesos 12. Pero era real. Y a veces, lo real es más importante que lo satisfactorio. A veces, recuperar a tu hija, incluso si está rota y herida, vale más que cualquier venganza. Pasaron 6 meses. Clara se mudó a la habitación de huéspedes, que solía ser suya cuando crecía, aunque ahora lucía diferente. La había convertido en una bodega años atrás, pero la limpiamos juntos. Encontramos algunas de sus viejas cosas guardadas en cajas, sus anuarios de la preparatoria, la casa para pájaros que había hecho en mi taller cuando tenía 8 años, fotos de ella y Margarita horneando galletas en la cocina. Lloró cuando encontró la casa para pájaros, la sostuvo entre sus manos como si estuviera hecha de cristal, y dijo: había olvidado lo orgullosa que estaba de esto. Había olvidado lo orgulloso que estabas de mí por haberla hecho. El divorcio se finalizó en marzo. Al final, Alejandro no lo impugnó porque estaba demasiado ocupado con sus propios problemas legales. El bufete decidió presentar cargos después de todo, cuando descubrieron que la cantidad robada era en realidad más cercana a los $4,846,800 pesos 12. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses en una prisión de mínima seguridad y 5 años de libertad condicional, además de la restitución total. Sus padres abogados tuvieron que hipotecar su casa para cubrir el pago. Clara no se alegró cuando se enteró. Solo se veía cansada y dijo: desperdicié 6 años con él. 6 años que nunca recuperaré. No fueron desperdiciados, le dije. Aprendiste algo. Tal vez a la mala, pero aprendiste. Consiguió trabajo en una pequeña cafetería del centro. Nada elegante, pero parecía más ligera allí. Llegaba a casa con harina en el cabello y me contaba sobre los clientes habituales, sobre el anciano que pedía el mismo café todas las mañanas, sobre la joven pareja que iba cada viernes a su cita. Historias simples sobre momentos simples, el tipo de cosas que solía contarme antes de que Alejandro la convenciera de que lo simple no era suficiente. Un sábado de abril, estábamos juntos en el taller. Le estaba enseñando cómo restaurar una silla vieja que había comprado en una venta de garaje, mostrándole cómo quitar el barniz viejo sin dañar la madera que había debajo. Sus manos se movían con cuidado, de manera vacilante, como si tuviera miedo de cometer un error. Antes hacías esto sin miedo, le dije, mirándola. Cuando eras joven, solo te lanzabas. No importaba si te equivocabas. Era una niña. Los niños no saben lo suficiente como para tener miedo. O tal vez los adultos olvidan cómo intentar cosas sin tener miedo. Le entregué una lija de grano más fino. Toma, prueba con esta. Siente lo suave que es. La tomó y pasó los dedos sobre ella antes de aplicarla a la pata de la silla. Trabajamos en un cómodo silencio por un rato. Solo el sonido de la lija sobre la madera y los pájaros cantando afuera, a través de la puerta abierta del taller. Papá, su voz era baja. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Esa noche en el restaurante, cuando pagaste la cuenta de todos. No lo planeaste, ¿verdad? Lo pensé.
No. Fui ahí pensando que me tragaría mi orgullo como siempre lo hacía, soportaría lo que Alejandro me echara encima, sonreiría y me iría. Pero cuando tiró ese plato, cuando vi a toda esa gente mirando, algo simplemente hizo clic. Me di cuenta de que estaba harto de ser pequeño. Harto de dejar que me hiciera sentir que no valía nada. Casi 140,000 dólares pesos es mucho dinero para probar un punto. No se trataba del dinero. Se trataba de demostrarle, de demostrarte a ti, y de demostrarme a mí mismo que yo no era quien él decía que era. Que tenía un valor más allá de lo que él podía ver. Me detuve en mi lijado, eso sí. Admito que ver su cara cuando llegó esa cuenta fue bastante satisfactorio. Ella se rió. Una risa real. La primera genuina que le escuchaba en meses. Seguro que lo fue. Me enteré por uno de los meseros de la Bella Notte. Dijo que Alejandro palideció y empezó a sudar. Dijo que fue lo mejor que ha visto en años de trabajar allí. Tu madre habría odiado que gastara tanto en una sola cena. No, no lo habría odiado, Clara dejó su papel de lija. Ella lo habría entendido. Mamá siempre sabía cuando algo importaba. Habría dicho, hiciste lo que tenías que hacer. Nos quedamos en silencio otra vez. Ambos pensando en Margarita. Se había ido hace 13 años, pero a veces parecía que había sido ayer. A veces todavía podía escuchar su risa, todavía podía oler su perfume en la brisa. La extraño, dijo Clara en voz baja. Extraño quién era cuando ella estaba aquí, antes de perderme tanto. Ella estaría orgullosa de ti ahora. Volver, empezar de nuevo. Eso requiere más valor que fingir que todo está bien. No me siento valiente. Siento que fracasé. El fracaso es solo otra palabra para aprender, cariño. No fracasaste. Sobreviviste a algo difícil y saliste del otro lado. Eso no es fracasar. Eso es ganar, de la manera que realmente importa. Llegó el verano, y con él vinieron los cambios. Clara ahorró lo suficiente en su trabajo de la cafetería para rentar un pequeño departamento en el centro. La ayudé a mudarse, subí cajas por 3 tramos de escaleras mientras ella discutía que debía dejarla hacerlo sola por mi espalda. Pero mi espalda estaba bien, y yo quería hacerlo. Quería ser parte de este nuevo comienzo para ella. La noche antes de que se mudara, cenamos juntos en la mesa de la cocina. Solo espagueti y ensalada. Nada elegante, pero de alguna manera se sentía importante, como si estuviéramos marcando un hito. ¿Estás nerviosa?, le pregunté. Aterrorizada. No he vivido sola desde la universidad. Y aún así, tenía compañeras de cuarto. Estarás bien. Mejor que bien. Movió la pasta por el plato. Papá, nunca te agradecí por dejarme quedar. Por no hacerme sentir como una carga. Por simplemente estar ahí cuando no tenía a dónde más ir. No tienes que agradecerme por eso. Sí, tengo que hacerlo. Porque sé que te lastimé. Sé que en esos 6 años con Alejandro, elegí mal una y otra vez. Lo elegí a él en lugar de a ti, a su mundo en lugar del nuestro. Y tenías todo el derecho de rechazarme cuando aparecí aquí rota. Pero no lo hiciste. Alcancé su mano al otro lado de la mesa. Eres mi hija. Eso no viene con condiciones. No tiene fecha de caducidad. Cuando a ti te duele, a mí me duele. Cuando necesitas ayuda, yo te ayudo. Así es esto. Ella me apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Voy a hacerlo mejor. Ser mejor. No por Alejandro. No por nadie más. Por mí, y por ti. Solo sé feliz, Clara. Eso es todo lo que siempre he querido. Un año después de esa noche en la Bella Notte, recibí una carta. Era de Alejandro, escrita desde las instalaciones donde cumplía su condena. Casi la tiré a la basura sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era corta. No se disculpó, no realmente. Pero escribió que había tenido mucho tiempo para pensar, que estaba viendo a un consejero y que estaba empezando a entender el daño que había causado. Dijo que esperaba que a Clara le estuviera yendo bien, que no esperaba el perdón de ninguno de los dos,
pero que quería que supiéramos que estaba intentando ser una mejor persona. La leí 2 veces, luego la doblé y la guardé en un cajón. Tal vez algún día se la mostraría a Clara. Tal vez no. De cualquier manera, no cambiaba nada. El viaje de Alejandro ahora era solo suyo, separado del nuestro. Clara estaba prosperando. La ascendieron a subgerente en la cafetería, y empezó a tomar clases de negocios en la universidad comunitaria. Hablaba de que tal vez algún día abriría su propio lugar, algo pequeño y acogedor. Venía todos los domingos a cenar, y después trabajábamos en proyectos en el taller. Se estaba volviendo muy buena con la madera. Tenía ese tacto natural que le había visto cuando era niña. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo el atardecer, ella dijo: ¿Sabes qué es curioso? Pasé todos esos años tratando de ser alguien impresionante, alguien importante, persiguiendo la versión de éxito de Alejandro, y era miserable. ¿Y ahora? Ahora preparo café para ganarme la vida. Vivo en un departamento diminuto, conduzco un Honda de 12 años de antigüedad, y soy más feliz de lo que jamás he sido. Me miró. ¿Cómo supiste siempre que la vida simple era suficiente? Porque tu madre me lo enseñó. Ella me mostró que la felicidad no se trata de impresionar a la gente o tener las cosas más caras. Se trata de poder sentarte en tu porche al final del día y sentir paz. Se trata de hacer un trabajo que signifique algo para ti. De amar a las personas que te aman de vuelta. De construir una vida de la que no necesites escapar. Ojalá lo hubiera entendido antes. ¿Lo entiendes ahora? Eso es lo que cuenta. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. Y me di cuenta de algo sobre esa noche en el restaurante, cuando pagué esa cuenta de $146,650 pesos 12. Creí que le estaba demostrando algo a Alejandro, mostrándole que estaba equivocado sobre mí, que yo tenía valor, que no me dejaría pisotear. Pero en realidad, me lo estaba demostrando a mí mismo. Demostrándome que valía la pena defenderme, que mi dignidad importaba, que no tenía que aceptar crueldades solo para mantener la paz. El dinero no era el punto. La venganza no era el punto. El punto era elegirme a mí mismo, mi valor, mi paz. Y al hacer eso, al finalmente defenderme, de alguna manera había encontrado el camino de vuelta a mi hija. No a la versión de ella que Alejandro había moldeado, sino a la Clara real, la niña que solía hacer casas para pájaros en mi taller y a la que no le asustaba llenarse el cabello de aserrín. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Valía más que cualquier satisfacción que hubiera sentido al ver palidecer la cara de Alejandro. Lo valía todo. Mientras el sol se ocultaba y aparecían las primeras estrellas, Clara apoyó la cabeza en mi hombro tal como lo hacía cuando era pequeña. Y pensé en Margarita, en cuanto le encantaría ver este momento. Sus 2 personas favoritas, finalmente encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Te quiero, papá, susurró Clara. Yo también te quiero, cariño. Y sentado allí en el aire pacífico de la noche, me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No venganza, no justificación, ni siquiera una disculpa. Solo paz. La paz tranquila y constante de saber que, a veces, la mejor manera de ganar es simplemente negarte a perderte a ti mismo.